Amigos, quiero excusar al licenciado Víctor Vázquez, que por compromisos profesionales tuvo que partir para cumplir con los mismos. Antes de irnos a la pausa, hice una pregunta aquí que me establecen que si, en este caso, hijo se divorcia, tiene 2 hijos y el hijo no puede pasar pensión, que si le correspondería a los abuelos responder por ese hijo. La pregunta es, ¿por qué no puede pasar pensión? No. Si realmente no puede pasar pensión. Si ese hijo no la puede pasar. Si no la pudiera Claro. pasar, en ese caso está hablando por desempleo, es lo que está diciendo. ¿Sí? Yo entendí Pues, que por desempleo, un mero Sí, desempleo, ¿no? no es automática. O sea, no se transfiere esa responsabilidad a los abuelos. Y es como hablamos en la pausa, Pizarro y yo, Que lo metes preso. que lo metan preso o que tenga una condición incapacitante no le permita trabajar, entre otras cosas. Pero la norma dice que no. La norma dice que él tiene la obligación de cumplir mientras tenga la Y capacidad. si no cumple, el juez lo mete preso. Exacto. Lo mete preso. Sí, y entonces la responsabilidad de abuelos es mancomunada. O sea, si Ahí no hay una obligación como tal, como se hace el cómputo de las tablas regulares. Es lo que no quiero la decir. hay, y no solo eso, Ajá. si en ese ejemplo él dice que el hijo no puede pasar, traen a ese abuelo, pues ese abuelo va a traer a los otros 3 abuelos. A los de la parte de mamá. Si el caso es que es papá, en este caso, un ejemplo. Claro, El abuelo ese paterno. abuelo tiene derecho a traer a los otros porque esa obligación es de todos. Es de todo. Mm. Y entonces hay que ver si hay capacidad para pasarlo. Sí. Claro, porque hay que ver la capacidad económica de Exacto. los abuelos. Que no es el mismo escrutinio cuando es papá. Papá tiene que pasarlo. Abuelo hay que ver capacidad. Y aquí en el caso dirían, pero los abuelos tienen seguro social y el seguro social tiene una disposición para pensión. No, pero eso es para los padres custodios. O sea, si son padres custodios, son abuelos custodios, pues reciben el beneficio del seguro social, pero no. En los casos que se traen a los abuelos y los papás siguen siendo los custodios y tienen patria potestad, ellos se tienen que cumplir y no entran dentro de los beneficios del seguro social, porque ha existido esa confusión también. Incluso, o sea, no tan solo eso, hay casos que abuelos se han sometido voluntariamente para ayudar a los hijos, ya eso es otra cosa. Porque los abuelos han dicho, mira, mi hijo verdaderamente tiene un problema que no va a poder conseguir trabajo, pues yo lo voy a ayudar. Pero todavía la responsabilidad, si los abuelos voluntariamente le dan el dinero al papá, sigue siendo la responsabilidad de papá. La determinación no es distinta. Claro. Eso, ya cuando se someten voluntariamente es diferente. Y eso lo vemos mucho Sí, cuando bien cuando hay común. hijos presos, los abuelos usualmente voluntariamente entran a asumir esa capacidad, a pasar esa pensión. Pero eso es otra cosa. Correcto. Esta persona que me da ese ejemplo me dice eso, que el hijo pues no puede pasar la pensión porque no trabaja, pero tiene 2 divorcios. Se le complica porque tendría que pasar pensión. Tiene 2 hijos en una y un hijo en otra. La obligación sigue siendo la misma en ese caso, mientras no pruebe que su obligación de no poder suministrar esa pensión sea una incapacidad total, ¿verdad? Pizarro, una incapacidad por cuestiones, cualquier tipo de naturaleza que no permita que esa persona pueda trabajar, que esté disponible para poder ejercer una profesión o ganarse un dinero, porque la obligación, y yo he visto casos que la gente van, es que no consigo trabajo, y los jueces dan break, porque yo he visto que los jueces le dicen a la persona, está bien, págame un mínimo, ve abonándome a la deuda, qué sé yo, 10 pesos, 8 pesos, porque lo he visto, pero tienes que probarme que estás buscando trabajo, o sea, evidencia de que se está buscando empleo. Tribunal del break, pero no quiere decir que es eterno, porque la obligación ¿No? sigue Y siendo. usualmente dar la oportunidad es como en una especie de moratoria, no es que... No es un tiempo y tienes que estar obligado de alguna manera a buscar los chavos. Y yo he visto jueces que le han dicho a la gente, usted sabe que ahí hay un carrito, usted sabe que usted puede vender X cosas, Lavar carro, puede limpiar lavarse patio, un pintar carro, usted casa. sabe,
usted no tiene las manos, usted puede lavar el carro, usted sabe lavar el carro, pues lave el carro para que la pague. La mayoría, y hay de las, jueces que lo han la hecho mayoría de las veces... y no lo relevan de la responsabilidad. No lo relevan. Inclusive la mayoría de las veces lo que hacen es que dicen, pues momentáneamente, si pasabas 500, pasa 200, pero me vas a responder por esos 300 que no me estás dando este Como mes, deuda. más adelante. Como deuda, se lo acumulan. Yo te voy a permitir que tú me hagas depósitos de 200 pesos, como dice Pizarro, pero los otros 300 se quedan en la deuda. Y en algún momento esa deuda Los tú vas a la tener tienes que que pagar. claro. O sea, no en algún momento, no. Inmediatamente tú tengas Sí. tu empleo regular. Pues resolvimos ahí el problema de los adultos, de quién paga pensión, cómo la va a pagar, cuál es atrasada, cuál está al día, pero hemos dejado a los pobres niños como el coquí en el aire. Porque mientras tú me dices a mí que le han dicho que den 8 o 10 dólares, y eso dijiste, licenciado Camacho, Ujú. usted ha escuchado eso, con 8 o 10 dólares no se mantiene un pajarito. No, pero yo hablo de abonos a la deuda, porque la pensión a veces sigue. Bueno, Es que lo que sí, yo me pero si expresé... no la estás pagando. No, pero por ejemplo, cuando se lleva por el desacato, casi siempre es por la deuda. Y en efecto, la pensión, yo he visto pensiones de 260 pesos. Son 260 pesos, los consiguen fáciles. Pero el juez le dice, pero no me vas a dejar de abonar la deuda. Yo te voy a dejar que tú me pagues 8 o 10 pesos a la deuda adicionales. Pero es un tiempo y me tienes que probar que estás buscando empleo. Esto es una situación bien compleja, esto de las pensiones como tú dices, o sea, papá que no paga, lo meten preso por desacato o hasta 6 meses. También pasa lo mismo cuando lo metiste preso porque no pagaba. Porque en la cárcel lo más que puede hacer es salir a vender periódicos y le pagan una ínfima cantidad para ir abonando esa deuda. Y en O sea, el, que y en- seguimos dejando al menor en el aire. no, Traer un hijo al mundo es es una costoso. responsabilidad Ave María, qué enorme. bien, qué bien le queda eso, licenciado. Pero escúchate esto. En el caso, y este es el mensaje para los que no reciben pensión por X razón, porque la otra parte no puede, o qué sé yo qué, o incumple. El Departamento de la Familia tiene una división dentro de Asume como una alternativa a lo que conocemos como el TANF, que es la ayuda temporera. Cuando usted tiene una necesidad de alimentos, esa ayuda se activa. O sea, claro, hay que solicitarla. La tiene que solicitar porque son unos fondos especiales. Una vez le aprueban esa pensión, no es una pensión igual a la pensión original. O sea, eso depende ellos hacen unos cómputos por necesidad, pero también el que deja de pagar la pensión, se le acumula la deuda de la pensión regular y en adición le tiene que devolver al TANF ese dinero. Claro. O sea que la deuda, yo he visto casos que tienen 10,000 pesos, 8,000 pesos, 3,000 en TANF nada más, sin contar lo que acumularon en el resto de la deuda. Yo he visto casos donde papá está pasando su pensión y por allá en otro lugar están diciendo que no la están pasando y Y están le pidiendo aprueban esa el TANF. ayuda y luego se la vienen a cobrar a papá. Pero Claro, yo, el problema viene pero yo he cuando tenido papá situaciones pruebe de como que lo esa. estaba haciendo. Pero yo he tenido situaciones como esa y he pedido, Eso es ilegal. si es ilegal, eso es ilegal, y que la persona, que la parte que cogió el dinero le restituya. Y cuando se lleva con prueba de que se ha dado, eso me pasó hace un tiempo atrás, Claro, claro. y la persona tuvo que devolver el dinero. O sea, eran como 2,000 pesos en TANF que cogió. Ah, pues eso es un delito, o sea, Sí. lo estás cometiendo al arranque, sabes que estás haciendo algo ilegal, o sea, debería de restituirlo doble o triple. Lo que pasa es que en ese caso son pensiones que se dan extrajudicialmente, que no están ni por Asume, que las asignaron Son por pagos tribunal, directos, sí. pago directo que se le hacen a la cuenta. Entonces son listos o listas, porque van y dicen que no están cumpliendo con la pensión. Claro, no hay Asume que Parece investigue, fácil. para efectos de Asume no hay un caso abierto, para efectos de algún examinador tampoco, porque como es las mismas cuentas de Asume, no hay casos abiertos, pues ¿qué va a hacer la agencia? La agencia pues piensa que sí y le dan la ayuda. Entonces vienen y le acumulan, activan un caso, porque eso es lo que hacen, activan un caso de Asume, de momento una deuda más la deuda del TANF, y lo hacen. Eso es bien común. O sea que la respuesta a mi preocupación sobre los jóvenes están cubiertos de una manera u otra. Sí, sí la hay.
Lo que pasa es que, claro, el examen es porque cuando tú vas al TANF es porque tú no tienes más ingresos. O sea, por ejemplo, mamás custodias o papás custodios que por alguna razón los ingresos no le alcanzan o por alguna razón no tienen empleo y lo que reciben son ayudas del PAN. Pero también si recibes PAN no puedes recibir esa ayuda. O sea, tiene que haber una evaluación de de esas ayudas cuando van allá que prueben necesidad, porque no son automáticas. Y eso se le expresa al juez, o sea, esto se hace a través del juez. Bueno, eso se hace en la agencia. El TAM se pide en la administración del Nada sistema. tiene que ver el tribunal. No, el tribunal cuando ve esos casos que no aparece papá, que no se le refieren, pero bien poco usual que se dé dentro de la sala que el juez vaya a decirle que vaya al TAM. Eso no es así. La persona tiene que ir a la agencia. En todo caso asume el departamento de la familia. En resumen, el que vaya a tener un hijo, piense primero si puede sostenerlo solo, porque los accidentes ocurren. Tú puedes tener una pareja y tener un accidente y quedarte solo. Hágase ese ejercicio mental. Si puedo sostener uno, tengo uno, no tres. Lamentablemente usted tiene toda la razón, usted tiene el 1000% de la razón, pero lamentablemente pues no todo el mundo trabaja con la razón, ni actúa a base de la razón, Claro. actúan bajo otras situaciones o circunstancias y pues traen estos niños al mundo que luego hay que estar haciendo leyes para protegerlos. Ahora que me acordé Y con que la situación económica que tenemos hoy, Sí, que no siempre vamos a tener las ayudas que tenemos hoy. Vale la pena en el repensar. caso... la gente tiene que analizar de que, y esto pueden pensar que no es una cosa relacionada con otra, pero está totalmente Sí. relacionada. Aquellos que están desarrollando su familia, y que Dios se la bendiga, tienen que tener en consideración lo que dice el licenciado Pizarro, porque las cosas están fuertes, pero se van a poner, o sea, vamos a conocer lo que es fuerte a partir de julio 1. O sea, aquí las cosas no han sucedido todavía, aquí se especula y se habla, pero a partir de julio 1 con el nuevo presupuesto son realidades y hay que estar haciendo ajustes y claro que nos gustaría tener 3, 4, 5, 10 hijos, pero hay que ser realistas y no podemos tenerlo esperando, que eso también, ese vacilón también se va a acabar, de que el Estado va a proveer y los va a criar. En el caso, ahora me acordé, Joli, perdona que te interrumpa. En el caso ahorita que estamos hablando de cuando no aparece un padre para proveer los alimentos a estos menores, una de las situaciones particulares es cuando papá no aparece por ningún lado, o sea, papá anda desaparecido. En ese caso se puede pedir los alimentos entre parientes, que Eso sería se el da, abuelo. eso se da. Y eso se da, y eso es bien se da. común. Y ahí sí se pueden pedir y el tribunal automáticamente dice, no, pues entonces hay que hacer un llamado para ver del proceso de ley que se da entre alimentos de parientes. Y aquí no es, aquí está la evaluación de necesidad, pero si no aparece, responden abuelos o responden tíos, o sea, dentro de los grados de consanguinidad que permite el Código Civil para eso. ¿Y cómo se desaparece un papá? Bueno, Se fue para Estados no Unidos. se sabe. Hay casos Pero si se que va para Estados Unidos y busca un trabajo, le van a poner el seguro social. no y están necesariamente. conectados, lo van a coger. No Pero, necesariamente. pero en lo que lo cogen puede tardarse un ratito. O por ejemplo, hay Pero casos, ciertamente sí. hay casos que yo he visto que, por ejemplo, trabajan un tiempo, porque aparecen los sistemas donde ha trabajado y no está, cuando se van a expedir las órdenes, ya no trabajan ahí. Y por ejemplo, se van a trabajos que le pagan por debajo de la mesa. O sea, que tampoco están registrados con su seguro social, no hay dirección, no hay forma de encontrarlo, entonces ahí sí está desaparecido. Está bien, pero yo me imagino que en un proceso de muchos años en algún lugar vas a cometer el error. Claro, sí, Ya sí, van a sí, coger. claro. Estar toda tu vida pensando en que no puedo dar seguro social, tengo que estar cobrando así, tengo que hacer esto así asado para no pagarle una pensión a mis hijos y la deuda que tengo en Puerto Rico, si se encuentra en Ahora Estados la Unidos. deuda Olvida. se sigue acumulando. Claro. Si tenía esto no quiere decir que los abuelos alimentos entre parientes suplen. Y eso, como que mampara de alguna forma la deuda asume, no, la deuda se sigue acumulando. Si había pensión establecida y desapareciste y no pagaste, la deuda se sigue acumulando. ¿Que le ponen intereses? No se le imputan intereses.
pero sí se sigue acumulando la deuda por años hasta que el muchacho llegue a la mayoría de edad. Tú sabes, aunque a los abuelos sigan pagando. Porque si tú piensas y vas a ir al tribunal que mis papás pagaron la pensión durante 12 años a ese menor y ahora él está pidiendo que lleve a la mayoría de edad lo que se le debe, pues no, ya ellos suplieron eso. No, la deuda está. Lo que se le pidió fue un alimento entre parientes porque era el próximo nivel consanguíneo o parental, digo, o de relación que existía para con ese deber y esa obligación que dispone el Código Civil. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que de aplicar eso, la deuda tuya sigue outstanding igual. O sea, Claro, claro que sí. Lo que los parientes pagaron, eso En el ejemplo que él da, porque si vamos al de ahorita, que es que abuelos entran al caso de pensión y se ponen a pagarla, Eso pues ya es otra eso es cosa. Eso es otra cosa. Estoy hablando del desaparecido, que ok. tenía pensión imputada. O sea, Pero si está parecido y los Sí. abuelos asumen el Sí. pago Eso es otra de historia. la eso es otra pensión, historia. no se le va a acumular porque la Pero están pagando. claro, Claro. probando de la incapacidad que ya hablamos, de que no está disponible, no puede trabajar ya ahí. En los casos de que no cumple y se sigue acumulando. O sea, que otros parientes obligados por ley a que esas personas pueden pedir alimentos, pues ya eso es una forma de suplir los alimentos por esa obligación que aparece dispuesta en el Código Civil de los parientes obligados a alimentar. Niña menor de edad, Ajá. sale en cinta. De niño menor de edad. Ambos son estudiantes. ¿Quién responde? Los Eso, padres. Están los menores padres. criando menores. No, Menores no que- solo eso, Oli, ahí los padres Los padres. de cada cual van a ser parte en el pleito hasta que lleguen a los Más 21. 21. El epígrafe del caso va a decir En fulano en representación. representación de su hijo y fulano en representación de su hijo, en el ejemplo que tú pones. Dentro de los Y menores. hasta que no lleguen a 21 años o se emancipen de alguna forma, padres van a ser parte en el pleito. O que si no han cumplido la edad para emanciparse por cuestión de embarazo, por cuestión de... Porque también De hay unos matrimonio. de matrimonio, ¿sabes? Emanciparse es una decisión que tienen que tomar, eso no es automático. No, lo que pasa Sí, es que siempre haya es una caja decisión. automática. No, Hay varias formas de emanciparse, pero siempre es una decisión. bueno, Lo digo automática. porque no veo, pregunto, Ah, podría venir un juez y coger un menor de edad y emanciparlo para que se haga responsable de la Sí, criatura. hay casos. No, No. No, pero espérate, No tiene el dame poder para explicar. eso el juez. Lo que pasa es que la emancipación dispone que tú podrías emanciparte automáticamente si adquieres matrimonio o estás embarazada por X de pero que cantidad de siempre años. mi comentario es que siempre es una decisión porque tú te emancipas por matrimonio porque decidiste casarte. Ajá. Porque tú te emancipas por esto porque decidieron hacer la escritura de emancipación, pero el juez emanciparte porque el juez decidió sin que nadie se lo pidiera, no. No. Bien, amigos, vamos a una pausa. Regreso con ustedes en breve. No se retiren.